a una nueva entrevista. Esta vez nos acompaña Mercedes Malavé. Ella es profesora de la Universidad Monte Ávila, además es integrante de la Junta Directiva del Instituto de Políticas Arístides Calvani, el IFEDEC, y además es comunicadora, doctora de hecho en comunicación. ¿Qué tal, Mercedes? Bienvenida a Panorama. Hola, Ilet, muchos saludos a ti, a la audiencia de Venezuela y especialmente a los zulianos. Les tengo mucho cariño. Gracias. Mercedes, a ver, CNE, por ahí debemos empezar, ¿no? Sí. Se viven muchas horas, unas horas frenéticas en relación con el nuevo CNE. Por una parte está la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir su designación. Por la otra parte está el exhorto que están corriendo ya de las 72 horas para que el comité de postulaciones le entregue una lista. Este comité de postulaciones ha dicho que desconoce esa sentencia y que va a seguir trabajando paralelamente en la escogencia del nuevo CNE, y a su vez hay algunos factores políticos, incluso el G4, que están intentando no marginarse del proceso electoral a priori e incluso con posibilidad de formar parte del Consejo Nacional Electoral. ¿En qué estamos en este momento? ¿En qué está el país político? ¿Y cómo ves tú esta negociación en múltiples frentes que se está realizando sobre un nuevo poder electoral en el país? Bueno, efectivamente, como tú dices, estamos en horas decisivas. El CNE el TSJ le dio un plazo al comité de postulaciones, un plazo de 72 horas en el cual, como estamos haciendo análisis político, pues lo primero que quería decir es que el reconocimiento que hace el TSJ al comité de postulaciones de alguna manera es un desconocimiento del desacato que el mismo TSJ había decretado, había sentenciado hace unos años, ¿no? Sin embargo, el comité de postulaciones no va a reconocer, mantiene su coherencia, digamos, en no reconocer ninguna decisión del Tribunal Supremo de Justicia. La omisión legislativa es un error. Nombrar rectores del CNE por parte del TSJ es un exabrupto, pero lo hemos vivido así en los últimos 10 o 15 años. Son las consecuencias, digamos, de vivir bajo un régimen autoritario que en lugar de tratar de resolver la omisión legislativa, lo que hace es imponerles unos rectores como si ellos tuvieran, como si la jurisprudencia estuviera por encima de la Constitución, como si estuviera por encima del poder electoral, etcétera. Eso es un error. Pero frente a esta disyuntiva, la oposición se tiene que preguntar qué hacer, porque no participar, abstenernos, nos puede llevar a los mismos errores a lo que nos ha conducido la abstención desde el año 2005. Abandonar espacios no nos permite avanzar en la búsqueda de una solución democrática a la crisis política de Venezuela. Algunos factores del G4, como tú dices, se ven cercanos a la participación, sobre todo son horas decisivas para el Partido de Acción Democrática, un partido de arraigo popular, con una estructura, con unos gobernadores electos por el pueblo de Venezuela. Y bueno, yo me imagino que debe ser una situación compleja para ellos, porque si hay un partido que ha sido consecuente con la unidad, Acción Democrática se le pueden criticar muchas cosas. Yo no milito en ese partido. Lo que sí debo decir es que ellos han mantenido un compromiso incólume con la unidad, con el concepto de unidad, que es eso por lo que claman todos los venezolanos que adversan este gobierno. Por lo tanto, ellos se ven en la disyuntiva de tener que tomar una decisión que va a implicar fracturas, porque hay un sector de la oposición muy ligado a la tesis del cese de la usurpación, de que aquí no puede haber elecciones hasta que Maduro no deje el poder, y esa visión está respaldada, refrendada por Estados Unidos, incluso con amenazas a quienes no coincidan o no sean, digamos, consecuentes con ese planteamiento del Departamento de Estado. Entonces, realmente es un momento complicado. Yo creo que la decisión más importante no es la de los rectores, creo que la decisión más importante es la de participar o no en las elecciones. Siempre he dicho que las condiciones que no se van a dar hasta que no recuperemos la libertad, la alternabilidad y el pluralismo democrático, las condiciones hay que suplirlas con la convicción de ir a votar, con la convicción del liderazgo político en llevarse por delante
pues todos esos obstáculos de ventajismo y trampa electoral que el gobierno hace y que solo una mayoría de votos puede contrarrestar. Hay, digamos, una estrategia del gobierno dirigida, pareciera, a lograr una mayor fractura en la oposición. Esto generaría, a su vez, una abstención mayor de parte de los electores que no advierten en sus diferentes políticos opositores como es una decisión hacia votar. Pero a su vez está el fin último de alguna manera, sacar del juego político a Juan Guaidó en la Asamblea Nacional, toda vez que se elegiría una nueva Asamblea Nacional. ¿No crees tú que la oposición, al marginarse del proceso electoral, está exactamente haciendo lo mismo o lo que aspira el gobierno? ¿No sería como un poco más, movería la silla del gobierno que la oposición participe en bloque en las elecciones parlamentarias? Sí, yo estoy convencida de eso. Se trata de hacer presión interna y presión internacional. A Guaidó lo respalda una presión internacional muy fuerte que se ha organizado alrededor de la decisión política de los Estados Unidos. Eso no va a cambiar. Fíjate que para poder lograr un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el gobierno tuvo que negociar con Juan Guaidó. Igual va a pasar con todos los bienes congelados, con las sanciones, etcétera, ¿no? Me parece que por un plano va la indestructibilidad, digamos, de Guaidó por tener el respaldo que tiene y por haber conseguido pues todo lo que ha conseguido internacionalmente, pero falta la presión interna. Y como tú dices, únicamente la podemos ejercer mediante la fuerza electoral. En Venezuela hay múltiples protestas. Esta mañana me mandaban un video de la autopista de Pros del Este trancada por protestas por falta de agua y de luz. Eso va a continuar. Viene otra crisis de la gasolina, es lo más probable. Sin embargo, todas esas protestas por cosas puntuales necesitan una presión política y la manera de ejercer presión política para los demócratas es mediante la participación en elecciones. Eso está comprobado. Tenemos afortunadamente muchos analistas, historiadores, sociólogos, teóricos y han estudiado muchos casos de transiciones en el mundo y está más que comprobado que las elecciones pueden promover o propiciar una ocasión de presión interna muy grande, que sería lo que necesitamos para capitalizar toda esa presión externa que encabeza Guaidó y creo que lo va a seguir haciendo por un tiempo largo hasta que Estados Unidos decida otra cosa. La estrategia de fracturar, sí, dime. Si yo te preguntara 3 condiciones mínimas que debe reunir no solo el nuevo Consejo Nacional Electoral, sino el proceso electoral como tal, para granjearse la confianza de los actores políticos y de la gente para votar, ¿cuáles serían? Mira, en primer lugar, la legalización de los partidos. Me parece fundamental que se legalicen y se habiliten algunos candidatos, porque son los líderes que le dicen algo a la gente, que pueden atraer el voto y la confianza de las personas. Luego me parece fundamental la observación internacional, porque efectivamente el proceso electoral venezolano goza de toda la desconfianza y de todos los resquemores y de mucha arbitrariedades durante el mismo proceso, ¿no? Arbitrariedades con el Plan República, arbitrariedades con los centros de votación que están en misiones del gobierno, etcétera. Por lo tanto, una observación internacional sería muy buena para garantizar que el proceso sea medianamente transparente. Y en tercer lugar, bueno, la condición que no depende tanto del gobierno, sino que depende de la oposición, es poder organizar bien las mesas de votación. Las mesas de votación tienen que estar organizadas con testigos de confianza, no buscados a última hora, sino personas que de verdad estén comprometidas con el cambio político y sean capaces de defender los votos, aunque les cueste mucho sacrificio y mucha presión, mucha amenaza, porque sabemos que el gobierno utiliza sus colectivos y sus organismos para amedrentar. Entonces yo te diría que esas son las 3 condiciones. Habilitación de partidos y candidatos, observación internacional y una buena organización electoral por centros de votación. ¿No crees que en este momento, después del año y medio que ha transcurrido desde la estrategia del 23 de enero, ya es tiempo como para que Juan Guaidó, digamos, se dé un baño de elecciones, se dé un baño de lo que
de lo que es la esencia de la democracia, que es la legitimidad del voto. Mira, pienso dos cosas. Al gobierno lo sostiene únicamente su aparato represivo, un aparato que él llama Unión Cívico-Militar y Policial. Es lo único que lo sostiene. O sea, si Maduro pierde ese apoyo, su gobierno cae completamente. Un organismo, un estado de un aparato represivo que controla absolutamente todo y genera miedo y temor de manifestarse. A Guaidó ya no lo sostiene el voto. A Guaidó ya no lo sostiene el voto porque ellos no creen en el voto. O sea, ellos llegaron por el voto, pero piensan que esa vía se cerró. La cerró el gobierno, la cerró desde el 2015 y dijo, aquí no vuelven a ganar elecciones más nunca la oposición. Eso ayer lo volvió a decir Felipe González en el foro que tuvieron en línea, ¿no? Entonces, por eso ellos se buscaron otro sostén. Guaidó se buscó otro sostén y las personas que respaldan su estrategia. El sostén es una presión internacional que no descarta ninguna forma de salir del gobierno, que incluye las salidas violentas, armadas, vamos a decir, la salida armada, la injerencia, lo que llama la intervención humanitaria, no sé, y una presión basada en sanciones económicas, bloqueos que asfixien al régimen, ¿no? Eso es lo que lo sostiene. Por lo tanto, si tú me dices, mira, a Guaidó no le hace falta un baño de legitimidad, de legitimación popular, a mí me parece que sí, le hace falta a todos los diputados de la Asamblea Nacional, ya se les venció el periodo y se debe renovar. Pero entiendo que para ellos eso no sea importante porque ellos ya no creen en esa salida. Ellos piensan que eso nos va a volver a traer un círculo vicioso donde vamos a volver a ganar elecciones y el gobierno las va a volver a desconocer mediante la práctica de asambleas paralelas, protectores y todas las cosas que hacen para desconocer la voluntad popular. No sé si me explico, o sea, creo que esa ya no es la estrategia de Guaidó. A ver, hablemos un poco de esas estructuras paralelas, en particular la Asamblea Nacional Constituyente. Si el gobierno tiene la decisión de echar para adelante las elecciones parlamentarias, ¿hasta cuándo más Asamblea Nacional Constituyente? Mira, yo sobre la Asamblea Nacional Constituyente y sobre todo sobre la constituyente, pero también puedo decir lo mismo de los protectores, me parece que son mecanismos que no han dado el fruto que el gobierno esperaba. Yo creo que el gobierno esperaba con esos organismos paralelos tener más control social y político y no lo han logrado. El control lo siguen ejerciendo los mismos voceros que utilizan la constituyente como una especie de circo, de coro, pero que no genera ningún tipo de, para mí, de cambio sustancial en la dinámica política confrontativa que estamos viviendo. Así como Chávez, bueno, él solo se enfrentó con todo lo que él llamó la oligarquía, etcétera. Igual me pasa ahorita con esas estructuras paralelas, me parece que sirven más de discurso a la oposición que lo que realmente hacen, ¿no? La Asamblea Constituyente ha pasado sin pena ni gloria en estos años, tanto que Diosdado la ha sustituido por un programa de televisión. O sea, él ha sustituido a la constituyente por un programa de televisión donde ahora decreta, manda, dice lo que va a hacer, amenaza, intimida. Y la constituyente nada. A mí me parece que ese defecio inconstitucional hay que liquidarlo cuanto antes. Pero bueno, esas son las acciones autoritarias, hegemónicas del gobierno que no deberían impedir el curso de un proyecto político alternativo por el que apuestan la mayoría de los venezolanos que están deseosos de un cambio político. No nos debemos frenar por esas cosas porque es la misma actitud con la que reprimen, con la que ingresan a las zonas de paz y acaban de manera violenta, violan los derechos humanos de tanta gente, forma parte del mismo prontuario hegemónico, autoritario que caracterizó este gobierno siempre, yo diría, ¿no? Pero ahora mucho más. ¿Cuánto crees en este contexto, Mercedes, que juega un actor como el de la crisis económica, el de la crisis social, sobre todo porque cada vez es más difícil para el gobierno sostener el jardín de Caracas? Es decir, Caracas ya está, digamos, azotada por los mismos males que vienen golpeando desde hace ya varios años a El Zulia, a Lara, a Falcón, y ahí hay un factor
que no es desdeñable en este momento. Sí, fíjate que la crisis económica es un arma de doble filo, digamos, un arma engañosa, porque, porque la crisis económica puede servir también para amilanar, para disminuir la voluntad de cambio de los venezolanos, porque son tantos los problemas y tan grandes y tan apremiantes que no les da tiempo de pensar en nada más, ¿no? Eso es una cosa que también han estudiado los expertos. Las grandes revoluciones no han surgido en momentos paupérrimos de extremada crisis económica, sino que más bien han surgido en momentos en los que las personas tienen cubiertas unas ciertas necesidades y les da tiempo para plantearse unos cambios, unas transformaciones del Estado, de sus países, ¿no? Entonces, puede ser que la crisis unida a ese aparato represivo, militar y policial que está desplegado en todo el territorio y que ejercen un control total por la fuerza, por la amenaza, disminuya las fuerzas populares, ¿no? La expresión popular. A mí eso me preocupa mucho. Yo creo que, por ejemplo, pasó en Polonia, pasó en China, pasó en Rusia, que ciertas mejorías económicas traerían también nuevos aires democráticos. Cierta apertura económica traería cierta apertura al mundo y por lo tanto a las libertades. Entonces, para mí la crisis no favorece a nadie, por supuesto que no favorece al gobierno, pero tampoco favorece el espíritu democrático de un pueblo porque más bien lo amilana, lo somete, lo reprime, porque es muy duro estar trabajando y que de repente no tengas luz, no tengas agua, te somete a una impotencia de la que es muy difícil salir, ¿no? Por último, Mercedes, y en momentos en que hay negociaciones, ¿por qué en Venezuela negociar en política ha terminado de ser como una mala palabra para tantos sectores? Mira, porque lamentablemente nos hemos contagiado todos del discurso de Hugo Chávez, que satanizó la política y habló siempre de la confrontación, de la polarización, de buenos y malos, de todo o nada. Y ese discurso ha calado muy profundamente en el espíritu de los venezolanos, en el colectivo, digamos. Por eso no creemos en la política, porque desde hace 20 años nos están vendiendo un discurso antipolítico que ahora tiene como un espejo en cierta oposición que utiliza exactamente las mismas dinámicas antipolíticas de Hugo Chávez para lograr popularidad, reconocimiento y crecimiento, digamos, posicionamiento político. Tenemos que volver a la política. En eso me parece que tienen una responsabilidad fundamental los partidos de tradición histórica democrática en Venezuela y los líderes también. Volver a recordar que la política es el arte, la ciencia de resolver diferencias, de lograr acuerdos, de crear grandes consensos, de generar acuerdos de gobernabilidad y paz para poder avanzar en la recuperación del país. Mientras sigamos embebidos en el discurso polarizador, confrontativo, de todo nada de blanco y negro, pues nos estamos acercando a una confrontación bélica que solamente va a traer más crisis, más desesperación, más ruina, más miseria, porque no ha sido otro, nunca el desenlace de una guerra. Para después volver a negociar, para no le queda más remedio a los actores que sentarse a negociar. Por lo tanto, ese discurso confrontativo, bélico, lo que hace es anular las reservas políticas del país o ponernos a todos en una contienda constante hasta con el vecino, pues. Mercedes, muchísimas gracias por tu apreciación, por tu tiempo con nosotros en Panorama. Y si quiero dejarte para un mensaje final a nuestra audiencia en momentos como los que está viviendo el país en este instante. Bueno, mi mensaje un poco te lo dije, ¿no? Tenemos que contrarrestar esas faltas de condiciones y libertades con la convicción de conseguir la democracia, de participar en las elecciones. Tenemos que reorganizar la fuerza electoral, confiar en el liderazgo político, sobre todo en el que llama al pueblo de Venezuela a manifestarse en las urnas electorales, poner de nuestra parte todo, no perdemos nada. La agenda de Guaidó, la agenda internacional va a seguir, no la vamos a perder por el hecho de organizarnos en cada barrio, en cada sector, milimétricamente, centro de votación por centro de votación, para conseguir esa presión interna que necesita el mundo para seguir impulsando el cambio democrático en Venezuela.
Muchísimas gracias, Mercedes, a ustedes, amigos de Panorama, por siempre estar en nuestra audiencia, y recuerden que a través de www.panorama.com.be pueden seguir informados las 24 horas, así como a través de nuestras redes sociales. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias.